discernimiento vocacional y madurez psicoafectiva de la Comisión Episcopal de Seminarios y Vocaciones. Grupo Épsimo. Apartado número 5. Para una mayor comprensión de este apartado, retomamos párrafos del apartado anterior para poner al escuchante en contexto. Número 3. Un ejemplo en la práctica. El primer ejemplo en la elección sobre el estado de vida de un profesionista joven y soltero en los ejercicios de 30 días, como niño sentía una gran admiración a su padre, hasta la edad de la adolescencia, cuando se decepcionó porque su padre no quiso vivir a la altura de sus ingresos y rango social, ni modernizar y expandir el negocio que tenía. En su vida posterior, este joven sufre de una marcada inconstancia. Agarra un trabajo, una idea o un ideal para después de unos años dejarlo. Sus compromisos, también los afectivos, son como su identificación con su padre. Primera positiva, después desilusión. Ha tenido una novia, pero él no se atrevió a casarse con ella. Ha tenido un negocio lucrativo, pero lo dejó. Ha trabajado como jefe de compras para una fábrica grande y no obstante, el buen salario lo dejó. ¿Por qué? Así manifiesta. No era posible llegar a ser dueño o director de una fábrica. Ha andado en grupos de derecha y después en ambientes de teología de la liberación. Es muy sensible a la opinión de los demás. Cuando se desilusionó de su padre, llegó a identificarse más con su hermano mayor, al cual ayudaba como adolescente en su negocio, hasta que cayó en la cuenta de que su hermano abusó de sus servicios y lo dejó. Pero todavía trae un hermano mayor interiorizado. Cuando alguien lo hace sentir mal consigo mismo, siente un impulso para mostrar que sí vale. Por ejemplo, cuando una amiga expresa sutilmente desprecio, como si de él fuera niño, él siente una necesidad de mostrarte que sí es hombre en lo sexual. Cuando un grupo de derecha lo presiona, hace juramentos imprudentes. Cuando está con personas con ideas de la teología de liberación, llega a sentir vergüenza por su clase social y regala su carro y abandona su trabajo sin detenerse en la posibilidad de hacer algo para los pobres como profesionista de la clase media. En una palabra, es el prototipo del hombre moderno a quien el sociólogo Rietzmann ha calificado como outsider, es decir, presa de la opinión del grupo en que se mueve, que ha perdido el contacto con su propia existencia y no sabe por dónde enfocar su vida. Cuando este joven está preparado y va preparando la elección, en la meditación sobre las dos banderas, manifiesta en la evaluación cómo se ha dejado entusiasmar por las ideas de compromiso con los pobres, la justicia y el reino. Cuando el que da los ejercicios le pregunta cuál de estas ideas ha sido confirmada por la consolación espiritual, confiesa que ninguna. Se entusiasmó por las ideas del último grupo en que estaba integrado, antes de entrar en los ejercicios.
aunque estas ideas en sí no son malas. El que da los ejercicios le invita a volver a hacer el día de los 2 banderas y 3 binarios, buscando el contacto con su propia experiencia espiritual y haciéndose indiferente a la opinión de los demás. La siguiente vez ha logrado tener contacto consigo mismo. Cuenta cómo le vino abundancia de lágrimas después de la última entrevista, cuando el que da los ejercicios le dijo que volviera a hacer el día de las banderas y binarios. Al caer en la cuenta de que estaba fuera de sí mismo y que Dios quiere que él sea el mismo, al ponerse en contacto consigo mismo se destapó la fuente de las lágrimas consolativas, que vienen a ser una señal de este contacto consigo mismo en la siguiente lección. Primero medita sobre preceptos o consejos, es decir, dedica una meditación a la vida no religiosa, sin votos, sea como casado, sea como sacerdote diocesano, y otra meditación sobre la vida religiosa con los 3 votos, sea como hermano, sea como sacerdote. En la siguiente entrevista, trae las siguientes evaluaciones de estas meditaciones. Primera meditación: la vida no religiosa, matrimonio o sacerdocio diocesano. Lo fundamenta en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 8, donde habla de la vocación de Zaqueo. Se le hace la primera pregunta: ¿dónde estuve cuando no estuve con él? No hay desolación, fue su respuesta. Segunda pregunta: ¿dónde estuvimos juntos? Su respuesta fue una consolación. Cuando Zaqueo salta y salta y no puede ver a Jesús, se sube a un árbol. Tiene que ir hacia adelante de toda la gente para verlo. Sentí que me pide que continúe mi camino como lo llevo y que él me mira diciendo o marcando cómo llegar antes que él por donde va a pasar, para recibirlo con amor, con limpieza, con alegría. Tercera pregunta: ¿qué siento para él ahora después de la meditación? Respuesta: una gran alegría y amor para darme todo, sin reservas y sin medidas. No como Zaqueo, a medias. No, sino todo. Y comenzó a llorar. Segunda meditación: la vida religiosa con 3 votos, como hermano o sacerdote. Lo fundamenta con la meditación del Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13, sobre la vocación de Mateo. Se formula la primera pregunta: ¿dónde estuve cuando no estuve con él? Su respuesta es: nada me distraía. Segunda pregunta: ¿dónde estuvimos juntos? Respuesta:
Nada. Tercera pregunta. ¿Qué siento para él ahora después de la meditación? Su respuesta fue nada. La diferencia en las dos terceras preguntas es bastante grande. Y la diferencia debe de ser bastante grande porque San Ignacio dice que para la vida de los preceptos, por ser menos perfecta que la de los consejos, se requieren mayores confirmaciones del Señor, tanto el que da como el que recibe los ejercicios. En cada caso, consideran que la confirmación para la vida de los preceptos es abundante, gran alegría, amor para darme todo y llanto, comparada con nada en los consejos. La consolación de la segunda pregunta de la primera meditación es, más que nada, una invitación del Señor de seguir con los preceptos que viene a ser el camino por donde va a pasar para recibirlo. En el camino de los preceptos hay en realidad dos caminos: el matrimonio y el sacerdocio diocesano. El día siguiente hará dos meditaciones sobre estos dos caminos. Tercera meditación: el matrimonio. Lo fundamenta en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo del 1 al 8. Nuevamente, primera pregunta: ¿dónde estuve cuando no estuve con él? Respuesta: no podía ver el rostro del ser que he de compartir mi vida terrena, ni el rostro de mis hermanos en Cristo con quienes me he de dar. Segunda pregunta: ¿dónde estuvimos juntos? Los dos se harán una sola carne, responde. En el amor, alegría y lágrimas. En el amor, alegría y lágrimas para Él que me ha hecho ser feliz. Tercera pregunta: ¿qué siento para Él ahora después de la meditación? Respuesta: serenidad, alivio. Recuerdo lo que hubo después de la evaluación de la meditación, sentí dolor y lágrimas, cuando quise imponerme a Dios que me mostrara esos rostros, y por la noche le mostré mi arrepentimiento, lágrimas y humilde, y con mucha humildad bastantes. Cuarta meditación: el sacerdocio diocesano. Elegir el texto que quieras. Primera pregunta: ¿dónde estuve cuando no estuve con él? Nada, fue la respuesta. Segunda pregunta: ¿dónde estuvimos juntos? Nada, fue la respuesta. Tercera pregunta:
¿qué siento para él ahora después de la meditación? Respuesta, nada. En la tercera pregunta del matrimonio apunta serenidad y alivio, y en la tercera del sacerdocio diocesano, nada. En la segunda del matrimonio, amor, alegría, lágrimas y felicidad, y en la segunda del sacerdocio diocesano, nada. La conclusión que el ejercitante saca de esa elección es: Dios me llama al matrimonio. El siguiente día hace una elección sobre la novia. Conoce a dos muchachas, una más guapa, pero no tan profunda, y otra no tan guapa, pero más seria. Siente mayor consolación, con lágrimas, en la meditación sobre la joven, no tan guapa, pero más seria, y a ella le pedirá casarse con él, después de los ejercicios, si ella quiere. El día siguiente hace una elección sobre su compromiso con los pobres. Una meditación dedica a la posibilidad de buscar inmediatamente un trabajo como profesionistas, con un buen salario para ahorrar dinero para su matrimonio. Otra meditación dedica a la posibilidad de aceptar una invitación que le hicieron para trabajar un año sin sueldo con algunos sacerdotes en servicio de los pobres. Siente mayor consolación con lágrimas al meditar sobre la posibilidad de trabajar un año con los pobres, y así manifestará a la joven cuya mano pedirá. En exactamente 6 días, 2 días de banderas y binarios y 4 de elecciones, este joven profesionista que estaba tan enajenado de sí mismo ha podido ponerse en contacto consigo mismo, es decir, con el Dios que está más íntimo en él que él mismo, y siguiendo la inclinación del espíritu, es decir, de la auténtica consolación espiritual, ha podido trazar las grandes líneas de su vida, el estado de vida. La persona a quien pedirá casarse con él y generosidad con los pobres, sacrificando algo de su propia seguridad económica. Es notable cómo el compromiso con los pobres ha entrado en 2 maneras completamente distintas en sus meditaciones. En el primer día, sobre las 2 banderas, los pobres y la justicia entraban como una tentación bajo la apariencia del bien que impedía el contacto consigo mismo y la consolación auténtica. Se entusiasmó por la idea del compromiso con los pobres. En el cuarto día de las elecciones volvieron a entrar en sus meditaciones, pero ahora ya no se trató de una idea teológica del grupo en que se había movido, sino de un compromiso personal de él. Para dar un año de su vida a los pobres, confirmado por la consolación espiritual, primero fue una tentación, después una indicación de la voluntad de Dios. Si hubiera seguido la primera idea, su compromiso con los pobres habría sido enajenante e inconstante, y su propio disgusto reprimido se habría expresado como condena y desprecio por los ricos. Ahora su comportamiento será consolativo, porque personal de él y por eso positivo, no para condenar, sino para salvar.